Bienvenidos a esta su casa. ¿Qué tal el frío? Fuerte, ¿verdad? Pero bueno, Dios es grande, grande es papá que nos ha permitido, nos ha dado la gran bendición del poder estar aquí, de poder alabar, de glorificar su nombre para su gloria y para su honra, porque papá es bueno y la palabra dice que grandes son que sus misericordias son grandes y nuevas cada mañana. A nombre de los papás de la casa les damos la más cordial bienvenida. Como ustedes no se podrán dar cuenta, los papás no se encuentran, salieron a ministrar fuera de Pachuca, pero les dejan saludos y nos estarán siguiendo a través de la transmisión de Facebook. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque hoy podemos decir que hasta este día papá nos ha sustentado, papá ha sido fiel y hemos podido ver su mano y su misericordia a lo largo de la semana, que algunos de nosotros estuvimos enfermos, que no habíamos podido venir por diferentes circunstancias, pero podemos decir que papá es grande, que su fidelidad es grande y por lo tanto nos ha permitido estar aquí dándonos la victoria en cada una de las circunstancias que papá nos permite vivir, porque todo lo bueno y lo malo a los que aman a Dios, las cosas nos ayudan para bien. ¿Quién le da la gloria y la honra a papá por lo que Él ha sido, por las grandes, poderosas, que no ha sido fácil, pero papá está ahí con nosotros? Y si Él es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Y bueno, pues vamos a orar dándole gracias a papá y poner la reunión en sus manos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque hoy tú nos permites y nos das la bendición del poder estar aquí, del Padre, poder alabar tu nombre, de glorificarte, de darte la gloria y la honra, Padre. Cuando hay tanta gente en diferentes lugares, Padre, que no pueden, Señor, alabarte, que no se pueden congregar. Gracias, Señor, porque hemos podido ver tu mano, tu misericordia en nuestras vidas, en nuestras familias, y porque tú nos has dado la gran bendición de podernos reunir, Padre, para alabar tu nombre. También, Señor, te damos gracias por la vida de nuestros pastores. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú guardes su entrada y su salida, papá. Y que donde quiera que ellos estén, Señor, tú les permitas seguir siendo de bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que por una o por otra circunstancia no pueden estar en este día, Señor, para reunirse con nosotros. Te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, que tú bendigas sus vidas, Padre. Y si aquellos están enfermos, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que son sanos. Tú llevaste en esa cruz toda enfermedad y toda dolencia, y nosotros declaramos en el nombre de Jesús que cada hermano enfermo por tu llaga ha sido sanada. Y Padre, también te pedimos por aquellos que por una circunstancia de trabajo no pueden estar aquí, que tú les bendigas a donde quiera que ellos estén, en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control de la reunión. Precioso Espíritu Santo, sé tú glorificándote, sé preparando el corazón de la novia para lo grande y poderoso que tú quieres hablar en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues dispongamos nuestro corazón para alabar y glorificar el nombre de papá, dándole la gloria y la honra, o adorándole, alabándole como si fuera el último día de nuestras vidas. Buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, bien. No los escucho. A ver, más fuerte para que los oigas acá. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿No es un buen día para celebrar que estamos con vida? ¿No es un buen día para celebrar que estamos reunidos aquí en
en la casa de nuestro Dios. ¿No es un buen día para estar en familia y levantar nuestras manos y adorar a nuestro Señor? Amén. Bueno, gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque Él es el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da la fortaleza en medio de los problemas, en medio de situaciones difíciles. Pero Él está ahí, siempre dispuestos a escucharnos, siempre dispuestos a levantarnos, siempre dispuesto a abrazarnos cuando lo necesitamos y siempre dispuesto a enjugar nuestras lágrimas cuando luego las hay, ¿no? Gracias a Él. Vamos a declarar que Él es todopoderoso. La razón de mi adoración, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, en mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a declarar una vez más. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo, eres grande y majestuoso, eres fuerte y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres fuerte y no hay nadie como tú. Vamos a declararlo una vez más, a decirle que Él es la única razón, Él es todopoderoso. ¿Y quién como Él? Nadie como Él. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para, eres mi Señor. Mi única verdad y mi salvación. Alabaré, eres todopoderoso, eres fuerte y
declarar, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo. Invencible. Una vez más. Eres todo. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Apláudale al Señor, apláudale, dale un fuerte aplauso. Sabes, Él está aquí desde antes que nosotros llegáramos. Él sabe que vienen sus hijos y Él está aquí, pero ¿saben quién está más emocionado de Él es? Porque dice, vienen mis hijos a estar un tiempo conmigo, a dedicarme una parte de sus días, de su vida. Él es el más emocionado de vernos. ¿Cuántos lo creen? Alabar, oh Señor, tu nombre. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Cántalo, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras.
porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Señor está aquí? Amén. Si no lo has visto o no lo has sentido, dile a tu Señor, abre mis ojos espirituales para que yo pueda contemplarte. ¿Cómo ven? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más, díselo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte, así es. Santo, 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 tu nombre es santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, sentido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar tu majestad, derrama tu amor y poder. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder. Vamos, santo, santo,
iglesia declara que eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, dile santo. Santo, santo, santo. Tu nombre es santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 tu nombre es santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Díselo una vez más. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Amén. ¿Cuántos quieren conocer más sobre el Rey de Gloria? Levanta tu mano y vamos a reconocer que Él es el Rey de Gloria y que día a día Él nos muestra su poder y su grande amor. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, así es, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Decláralo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Rey de mis, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, es sabio sin medida, sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz, Él es Rey de amor y paz. Señor de cielo y tierra, Señor de cielo y tierra, y el único creador, así es. Él es el Rey de Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Dios poderoso,
Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es, dilo con todo tu corazón. Dios poderoso. Él viene a oír a su iglesia, no a un grupo de instrumentos. Cántalo fuerte. Nombres. Cristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso. Rey de gloria, fuerte iglesia, díselo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Así es, Señor. ¿Cuántos han venido a bendecir el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre? Él está todo el tiempo atento a cada una de nuestras necesidades. Si tienes temor, Él está ahí para que sientas seguridad. Si tienes tristeza, Él está ahí para confortarte, para consolarte. Si tienes problemas, Él está ahí para demostrarte que Él va a sacar la cara por ti. Bendeciré al Señor por siempre. Confiaré en todo tiempo en Él. Me libró de todos mis temores. Afirmó sobre la roca mis pies. Bendeciré al
Eres mi amparo, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi fuerza, porción libertador. Eres mi amparo, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi ayuda en tiempos de necesidad, ayuda en tiempos de necesidad. Díselo, mi ayuda en tiempos fuerte y tierno eres tú, principio y fin, el Dios eterno eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho y a lo largo. Mi ser, creaste el cielo y las estrellas, el mar, el universo y el amor. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno eres tú. Principio y fin, el Dios eterno eres tú. Eres tan alto y tan bajo, a lo ancho y a lo largo en mi ser. Creaste el cielo y las estrellas, el mar y el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré alguien como de guerra y paz, Dios fuerte
vida por cada uno de nosotros, que siendo rey se hizo como uno de nosotros. Que sufrió todas nuestras dolencias, que siendo puro y santo, Él llevó todos nuestros pecados. No hay nadie como tú. Buenos días, hermanos. ¿Y por qué no le damos más fuerte el aplauso al único Rey de Reyes, por el cual tú y yo estamos aquí, para su gloria y para su honra? Pues nuevamente les damos la bienvenida. Bienvenido a aquellos que nos visitan en esta su casa, aquellos que por una o por otra circunstancia nosotros no los habíamos visto en este lugar. Nuevamente bienvenidos. A nombre de nuestros pastores les damos la más cordial bienvenida. Aquellos también que nos están siguiendo por la transmisión de Facebook, les mandamos muchas bendiciones. Como les decíamos en un inicio, los papás de la casa no se encuentran, están fuera ministrando, les mandan saludos, pero el próximo domingo estarán aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Gracias a papá, porque papá hoy podemos decir que hasta este día nos ha sustentado, no nos ha hecho falta que comer, que vestir, aunque con la situación de la pandemia muchos podríamos decir, ay, bueno, es que no me alcanza para esto y para otro. Por lo menos frijolitos, pero papá nos da para comer, para su gloria y para su honra. Y bueno, si me acompañan al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10 y 11, por favor. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. El que sigue, por favor. Reprenderé también por vosotros al devorador
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos yo veo 3 bendiciones poderosas. En primera dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Una manera en la cual nosotros podemos ver las bendiciones de papá es probar a papá. Papá es fiel, papá no se queda con nada. Y nosotros, al nosotros traer nuestro diezmo al alfolí, dice que abrirá las ventanas de los cielos. Y la primera bendición que vemos es que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición en sobreabundancia en cada área de nuestras vidas. Y dentro de cada bendición, la primera es la presencia espiritual, que Él va a estar con nosotros, que no nos hará falta de nada y por consiguiente hará que nos prospere en todas las áreas de nuestra vida. Al leer y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, esa es la segunda bendición que yo veo. Y derramar significa literalmente vaciar. ¿Qué quiere decir esto? Que papá va a vaciar bendición sobre nosotros en sobreabundancia en cada área de nuestras vidas. Y no solo espiritual, sino también financieramente, emocionalmente, en cada área de nuestras vidas. Y la tercera bendición que yo veo es donde nos dice, y reprenderé por vosotros al devorador. Y el devorador de las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros, todos sabemos que es el diablo, ¿no? Y si tú y yo cumplimos la parte que nos marca la palabra de venir y depositar nuestro diezmo, nosotros como por consiguiente, nuestro Padre promete que Él va a reprender al devorador. Y va a traer una protección en cada área de nuestras vidas, pero sobre todo una protección financiera. Si alguien necesita sobre para su diezmo, podría levantar la mano, por favor, para que nuestros manos sugieres les puedan dar un sobre, por favor. Recordemos que el sobre es únicamente para nuestro diezmo. Las ofrendas podemos depositarlas directamente en el alfolí. ¿Quién necesita sobre? ¿Ya? Por eso digo que ya. Pues vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por nuestros diezmos, gracias por nuestras ofrendas. Padre, porque hoy podemos decir que hasta este día tú nos has sustentado. Nosotros cumplimos la parte del pacto que nos corresponde, creyendo y confiando, Señor, en que tú vas a reprender al devorador, Señor, que tú vas a proteger nuestras finanzas, que tú vas a proteger en cada área de nuestras vidas y que asimismo abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo. Amén. ¿Pueden pasar en orden, por favor? También les recordamos de la ofrenda en especie.
Hola, hola. Ya. Perdón, problemas técnicos con el micrófono. La Biblia dice que es de mayor bendición dar que recibir, ¿no? Y entonces demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y bueno, les voy a dar, antes de iniciar con la palabra, les voy a dar algunos avisos. El primero aviso es recordarles del café de matrimonios que vamos a tener el próximo 26 de febrero a las 7 de la noche. Algo que nos estaba haciendo énfasis nuestro pastor es poder hacer la invitación, porque bien sabemos que la visión de la iglesia es dar a conocer a Dios a aquel que no le conoce. Y una de las actividades de evangelismo que se está llevando a cabo es a través del café de... Sí. A través del café de matrimonios es poderle compartir a la gente que no le conoce. Y para mayor información, si necesitan una invitación o algo, pueden ponerse en contacto con Carlos y con Chayo, por favor, para que ellos les den la información. Y otra cosa, nosotros sí necesitamos nos confirmen, porque necesitamos llevar a cabo, de acuerdo a los protocolos de la pandemia y demás, necesitamos ver la manera en que todo esté bien, de que no nos afecte de alguna manera. Entonces es importante que se pongan de acuerdo con Carlos y Rosario. También a las 5 de la tarde vamos a tener la reunión con jóvenes y nos va a acompañar tanto en la reunión de jóvenes como en la de café de matrimonios el apóstol César Romero. Será de verdad de gran bendición. Así que si tú quieres o no sabes cómo compartirle a una persona, a un matrimonio, pues te invitamos a que a través de estas actividades te pongas en contacto con Aldo, que es el responsable de jóvenes, o con Carlos y Rosario, que es de matrimonios, para que a su vez ellos les den los informes. También les recordamos que al siguiente día, el 27 de febrero, estará con nosotros compartiendo de la palabra el apóstol César Romero. Y bueno, sin más preámbulos, se me pasaba. Niños, ya pueden bajar a sus clases. Siguiendo con todas las medidas, porfis, cuidando los protocolos, y que los pequeñitos, mamis, papis, por favor, que no se quiten el cubrebocas. Vamos a orar por los pequeños. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos pequeñitos. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Padre, que tú seas con ellos, que tú seas guardando su entrada, que seas guardando su salida, y que, Padre, Señor, en este tiempo que ellos van a estar tomando clases, Señor, tu presencia sea con cada uno de ellos, que tú le des a la maestra la sabiduría, Señor, para poderle enseñar, para poder compartir de tu palabra, papito, y mi Dios, y que tú seas obrando en cada pequeñito. Te damos la gloria y la honra por lo que tú estás haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, le damos lugar a la palabra. Prepara tu corazón, abre tu corazón para lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Le damos la bienvenida a mi hermana de carne y de sangre, Katy. Bienvenida. Buenas tardes ya a todos. Para mí es un gusto, un privilegio poderme parar en esta hora y poder compartir la palabra con ustedes. Y hoy que estamos ya en vísperas del aniversario de la iglesia, yo no quiero pasar por alto esta oportunidad de agradecer a Dios al haberme plantado en esta casa que es Visión Cristiana Jaboc, que es mi casa, una casa que ha visto cómo Dios me ha cambiado, me ha transformado. Me ha dado la oportunidad de aprender, de caerme, levantarme, pero sobre todo me ha dado la oportunidad de servirle. Y yo le doy la honra y la gloria a Dios en esta mañana por esa obra en mi vida. Y pues no se imaginan cuán valioso ha sido este tiempo que yo he permanecido en el conocimiento de la palabra de Dios, y que Él puso unos mentores, unos padres espirituales, como es el pastor Lucio, la pastora Jessie, para poder guiar mi vida. Dios los ha usado en gran manera y me ha tomado como hija, tomaron a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque realmente es la honra y la gloria a Dios de haber puesto a unos padres espirituales como los que tenemos, y sobre todo porque es un privilegio servirle, amarle y aprender día a día del Señor.
Amén. Bueno, antes de entrar a la palabra, ahí donde estás, ahí de los que nos están viendo por Facebook, nos escuchan por la radio, quisiera que me acompañen a orar, ¿vale? Que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por ser ese Padre que escucha, Señor, nuestras necesidades, que las toma en sus manos, Señor, y que, Padre, no es indiferente a ellas. Papito, te doy gracias por ser ese Padre que nos ama, que nos guarda y que siempre tiene algo nuevo, algo fresco para nosotros. Espíritu Santo, yo en esta mañana te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes a abrazar tu palabra, que nos enseñes a abrazar esa palabra de tal manera que cautive nuestros corazones y que nos enseñe siempre a amarte, a buscarte y a ponerte siempre en primer lugar. Espíritu Santo, que nuestros ojos sean puestos en este día en el creer, en creer que aquel que tiene el control de todo es el Padre, es el que nos sustenta en sus manos y que nada ni nadie se le escapa de ellas. A ti sea la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Bueno, yo quiero empezar en esta mañana con una frase que leí hace un par de semanas que dice así: cuando tú oras a Dios, Él escucha. Cuando tú escuchas, Dios habla. Y cuando tú crees, Dios trabaja. Yo te quiero compartir esta mañana una palabra que Dios ha estado trabajando desde inicios de año en mi corazón. Y como dijeran por ahí, la verdad es que este año no lo empecé como yo hubiese querido, sino lo que empecé con el pie izquierdo. Han pasado circunstancias en este inicio de año y yo creo que no soy la única. Cada uno de nosotros hemos sido tocados en este inicio de año de una manera u otra. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, pues siempre quieres tirar la toalla. ¿Por qué? Porque tu mente te traiciona, la mente es traicionera, el corazón es engañoso y siempre comenzamos a cuestionar ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Señor, ¿te habrás equivocado cuando tú me llamaste, cuando yo camino contigo? Porque las circunstancias siempre nos llevan a eso, a querer tirar la toalla en una noche oscura o en un tiempo difícil. Sin embargo, yo estudiando la palabra, Dios me llevó al libro de Génesis, y en el libro de Génesis dice la Escritura y nos enseña la Escritura que la palabra de Dios tiene tanto poder y que la palabra de Dios es tan poderosa que Él comenzó a crear donde no había nada, empezó a crear. Y vemos y nos dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Y que con el simple hecho de poder soltar la palabra, el Señor empezó a crear la luz. Y dijo, hágase la luz, y fue la luz, y fue del día y la noche. Y hágase a los animales, y hizo a los animales. Separó la tierra y hizo las aguas, y hizo al hombre y hizo a la mujer con el poder de su palabra. Entonces podemos ver que con el poder de la palabra de Dios es tan poderosa que Él se manifiesta en todo tiempo a través de ella. Sin embargo, es algo que tú y yo muchas veces no entendemos. No entendemos que con el poder de su palabra Él puede crear, porque es un Dios soberano, porque es un Dios poderoso, y que Él es el que nos ve a través de la naturaleza y a través de su creación y fuera de ella. Y me vas a decir, ¿cómo es esto? Dice la Escritura que cuando Él comenzó a crear, Él empezó a formar los cielos y la tierra y dijo, hágase la luz. Y en el capítulo 1, versículo 2, más o menos, no recuerdo ahorita bien, se me fue, dice, hágase la luz, y fue el día y la noche. Pero hasta el versículo 14 dijo, hágase la lumbrera mayor y la lumbrera menor. No existía el sol cuando el Señor dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y fue el día y la noche. Y esa es la soberanía y el poder de la palabra de Dios, que a veces es increíble, es sorprendente poder decir, Señor, ¿cómo hiciste el día y la noche? Porque ahora en esta actualidad, si no hay día, no hay sol, si no hay noche, no hay luna. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, en medio de esa verdad de Dios, en medio de ese poder, de esa soberanía, podemos encontrar que Dios es su dimensión, es tan grande y tan poderoso que Él, con el simple hecho de dar una palabra, Él comienza a obrar. Y también podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 1,
cuando el Señor le dice a Felipe, y vamos a ver ahí más de la soberanía de Dios. Le dice, Felipe, ve y llama a Natanael. Y Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y el Señor Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara debajo de la higuera, yo te vi. Y así es tan sorprendente y tan soberana la obra de Dios que muchas veces nosotros no la entendemos. Así como en nuestra vida actual hay muchas cosas que suceden y que a veces no las entendemos, es porque Dios es un Dios soberano, un Dios que siempre en medio de esa palabra, de esa poderosa palabra que ha dado a tu vida, aunque veamos las circunstancias difíciles, aunque veamos que las cosas no giran a nuestro favor, sin embargo Dios siempre está actuando. Dios es mucho más grande del tiempo que nosotros podremos tener para entenderlo. Sin embargo, podemos ver que cuando aún tu corazón y mi corazón no pueden entender esa soberanía, ese amor de Dios, pero más nos acercamos a Él a cara descubierta, y más leemos de su palabra, vamos a poder entender que poco a poco nosotros somos transformados y renovados de acuerdo a lo que dice. Ahí sí me gustaría que lo pusieran, por favor. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Equivale que en este tiempo tú y yo es cuando más nos debemos acercar y aferrar a la palabra de Dios. Es decir, no debemos dejarlo de mirar, porque el mismo Dios que sustenta los cielos y la tierra y que con el poder de su palabra los creó, es el mismo Dios que nos ha dado una palabra y que nos ha dado una promesa y que siempre está trabajando en ella. Y en medio de la noche oscura, en medio de las circunstancias difíciles, muchas veces nos cuesta trabajo entender que Dios está obrando. Y Él está obrando tanto en lo que tú y yo estamos orando, que ya tiene resuelto muchas veces la palabra y la promesa que ya nos dio. Pero nosotros nos es más fácil enfocarnos en las cosas difíciles, en las cosas que aún no vemos, que cuando Dios nos da una palabra la queremos ver ya. Y no sé si les pasa, pero las mujeres somos expertas en eso. Que alguien nos dice algo, pedimos algo y lo queremos ver ya. Y en mi casa sucede mucho. Tanto mi esposo como mis hijos somos expertos en eso. Más cuando se trata de querer comer, Queremos las cosas ya. Y ahora con esta modalidad de que todo lo podemos, o la mayoría de las cosas las podemos comprar en línea y hasta incluso la comida pedir en línea, pues nosotros quisiéramos que es cuando tú lo ves, tienes hambre, se te antoja, ya quisieras que estuviera ahí, ¿no? Como cuando preparas las palomitas en el microondas o una sopa instantánea. Lo quisiéramos ver ya. Y muchas veces así sucede con Dios. Dios nos deja en línea, en la línea de la fe, esperando a que las cosas, nosotros nos demos cuenta de que las cosas van a suceder. Pero esto no significa que papá Dios no vaya a obrar en nuestras circunstancias, no significa que Él ya se haya olvidado de la palabra o de la promesa que nos dio. Al contrario, familia, Él siempre está obrando con nosotros, y cuando Él suelta una palabra sobre tu casa, cuando Él suelta una palabra sobre tus hijos, cuando Él suelta una palabra sobre tu matrimonio, finanzas, trabajo, etcétera, Él siempre va a obrar a nuestro favor. Y yo en esta mañana, que es el centro o la médula de mi estudio, yo quisiera que tú y yo en esta mañana me acompañáramos a meditar un poquito en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero que veamos a Dios desde una expectativa o de un contexto de un Dios poderoso que todo lo sustenta. Que Él tiene tu vida y mi vida en el hueco de sus manos y nada se le escapa de ella, ni el más mínimo detalle que sucede en nuestras vidas. Y dice el Evangelio de 4, y siempre que empezamos a estudiar la Escritura, y en el Evangelio de 4 nos habla de la mujer samaritana, habla de muchas historias, pero una de las que a mí en lo personal se me quedan siempre es la mujer samaritana.
La mujer samaritana que va a sacar agua y el Señor le pide agua. Esta mujer tenía 5 maridos y con el que vivía no era su marido. El Señor le enseña que Él es la fuente de agua viva, y también ahí en el capítulo 4 la Escritura nos enseña que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, y que por el testimonio de esta mujer muchos conocen en Samaria. Sin embargo, hay versículos, muy pocos versículos en el capítulo 4 que nos hablan de algo muy poderoso. Y algo que yo en lo personal, no sé tú, pero en esta tarde es de lo que Dios me ha estado viniendo hablando en este tiempo. Habla de algo muy poderoso y que muy pocas veces le ponemos atención. Yo por eso creo que en esta mañana Dios nos quiere bendecir en esta ocasión con estos versículos. Y quiero que me acompañen al Evangelio de capítulo 4, versículo del 43 al 46. Y dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Dice la Escritura que el Señor Jesús venía regresando de Jerusalén, y que todo el mundo conocía de las obras que había hecho. Conocía de sus milagros, conocían el milagro que había hecho en la fiesta, porque incluso dice que habían ido con él a la fiesta, ¿no? Sabían y conocían lo que hablaba el Señor Jesús. Pero más adelante en el capítulo 4 nos dice la Escritura que sucede algo en Galilea y que es el segundo milagro. Y el primer milagro, como ya lo vimos, como lo vemos viendo, es que el Señor convirtió el agua en vino. Pero hay un suceso con una necesidad importante que sucede, que es el segundo milagro en Galilea. Y qué hermoso es cuando Dios te da y se manifiesta en tu vida, cuando todo es alegría, cuando todo es gozo, cuando todo parece que va bien. Es hermoso cuando Dios se manifiesta y hace un milagro. Pero ¿qué pasa cuando hay una noche oscura y no vemos lo que nosotros deseamos en ese momento? ¿Qué pasa cuando hay un tiempo difícil en tu vida y lo único que recibes es una palabra y no la manifestación de la gloria de Dios? Como cuando estamos en una alabanza poderosa o en una presencia, en un culto de poder. ¿Qué diferencia y qué controversia tan grande, ¿no? No es lo mismo recibir un milagro en medio del gozo, de la alegría, que recibirlo en un tiempo difícil. Dice la Escritura que el Señor Jesús venía de Galilea y que el Señor Jesús venía dando testimonio de quién era profeta en su tierra y que el profeta no recibía honra. Sin embargo, nos dice la Escritura que hay algo que sucede y se le atraviesa en su caminar a alguien con una necesidad. Dice la Escritura que en Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Se le atraviesa un hombre con una necesidad tremenda, que necesitaba que el mismo Señor Jesús fuera a su casa porque su hijo se le estaba muriendo. Este hombre, dice la Escritura, que venía de Capernaum. Entonces se equivale que este hombre conocía de la fama del Señor Jesús, conocía sus milagros, conocía lo que había hecho, conocía cómo hablaba, cómo enseñaba. Entonces yo me imagino que este oficial del rey venía con una esperanza, porque tenía una necesidad enorme, dice la Escritura. Tenía un hijo enfermo. Y yo me lo imagino cuando tú y yo corremos delante de Dios con esa necesidad de decirle: Señor, mira, mi casa está pasando por esto. Señor, mira, yo sigo enfermo. Señor, mira, no salgo de una y salgo de otra. Y vienes con esa necesidad de encontrarte con el Señor y que Él empiece a obrar. Pero este hombre no se imaginó que Jesús le iba a contestar de una manera diferente a lo que él esperaba.
Y muchas veces así venimos nosotros delante de Dios y esperas una respuesta, esperas un milagro, y el Señor tiene una manera diferente de obrar, que a lo mejor y a ti y a mí nos resulta difícil entender, y más cuando las circunstancias son difíciles. Y dice la Escritura que el Señor venía hablando de honra, venía hablando de que el profeta no era profeta en su tierra. Y si bien recordamos, la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando dice la Escritura que el Señor venía hablando del profeta, no recibía honra en su tierra, yo creo y considero y pienso, porque no lo dice la Escritura, que el Señor Jesús venía un poquito molesto, un poquito enfadado porque los suyos no le recibieron. Y dice el versículo 47 y 48 de Juan, por favor. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, ¿no creeréis? Yo por eso digo que el Señor Jesús venía un poquito molesto porque Él venía hablando de honra, venía hablando de unos profetas, y se le atraviesa un hombre con una necesidad, y este hombre no le interesaba si alguien era profeta en su tierra, si alguien está recibiendo honra o no. A este hombre la necesidad que él tenía es que un hijo se le estaba muriendo. Y dice la Escritura que le dijo: Señor, necesito que vengas a mi casa, necesito que tú vengas y atiendas porque mi hijo se está muriendo. Sin embargo, pareciera que no tenía la atención toda del maestro, porque dice el versículo 48, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Qué fuerte, ¿no? Para mí pareciera que estamos leyendo a un Jesús cruel, a un Jesús que no le estaba poniendo mucha atención, a la necesidad de este varón. Yo sé de lo que estaba hablando este varón, porque dice que este varón venía con una necesidad y que venía con un hijo que se le estaba muriendo y que estaba enfermo, y el Señor Jesús le contesta esto. Este hombre, este oficial, no se esperaba esta respuesta, porque este suceso se da en circunstancias diferentes a las que se dan en otros sucesos de la Escritura. Y yo me imagino, ¿no? Y a este oficial diciendo: perdón, Señor, yo no entiendo de señales y prodigios, pero lo que sí entiendo es que tengo una necesidad tremenda. La necesidad tremenda que yo tengo en esta hora, y si tú no vienes voy a recibir muerte, es que mi hijo se está muriendo. Necesito que vengas, que desciendas y que atiendas mi necesidad. Versículo 49, por favor. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. 50. Entonces Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La Escritura no nos narra que hiciera otra cosa. Este oficial solamente dice que creyó la palabra y se fue. No hizo rabieta, no argumentó, no discutió, como muchas veces tú y yo lo hacemos cuando no recibimos lo que esperamos. Muchas veces tú y yo, en vez de creer la palabra y decimos: Señor, ¿por qué en este momento no sucedió mi milagro? Vienes el domingo con esa necesidad, con esa esperanza de poder recibir tu milagro. Y vienes, haces un llamado y resulta de que pasas al frente y pues oran por ti y recibes una palabra en medio de una noche oscura. Y no recibes como tú quieres ver las cosas. Y viene el siguiente domingo y vuelves a pasar, estás atento, otro llamado. Pasan 2, 3 domingos y recibes y sigues recibiendo la misma palabra. Porque quizá tu corazón no la entendió, porque quizá no la tomaste, no la atesoraste, porque tú querías que las cosas sucedieran de otra manera. No de la manera que muchas veces Dios trabaja en nuestras vidas. Y yo me imagino que este oficial, y es algo que yo sí cuestioné a Dios cuando empecé a leer esto, porque yo llevaba esta narración de la Escritura, esta historia, y la comparaba con la de Jairo. Yo en este momento yo decía: Señor, pero ¿por qué tú no fuiste? ¿Por qué tú no acudiste? Señor, ¿por qué tú le dijiste? Si no vies señales y prodigios, no creeréis. Y con el
con Jairo, que también era un oficial, que también tenía una necesidad. Y si vemos el libro de Marcos capítulo 5 nos narra la historia de Jairo. Y dice que Jairo también era un oficial del rey y que también vino delante del Señor Jesús y le dijo: Señor, necesito que vengas a mi casa, mi hija se está muriendo. Y el Señor Jesús actuó de diferente manera. Dice la Escritura que el Señor Jesús comenzó a caminar junto con sus discípulos para ir a la casa de Jairo. Y tú y yo ya conocemos la historia, porque en el caminar del Señor Jesús a la casa de Jairo, dice la Escritura que Él caminó con sus discípulos, iba Jairo y iba una multitud que le apretaba. Y en medio de esa multitud también había una mujer que ya tenía un azote de flujo de sangre, que llevaba 12 años con ese azote, y el Señor aún en medio de esa necesidad, de ese actuar, de esa necesidad de Jairo, actuó de una manera diferente. Dice la Escritura que aún cuando el Señor estaba atendiendo a la mujer del flujo de sangre, dijo: ¿quién me ha tocado? Y que sus discípulos le dijeron: Señor, ¿preguntas quién te ha tocado? Si la multitud ni siquiera nos deja pasar y nos aprieta, ¿quién te ha tocado? Y yo me imagino que esta mujer estaba temerosa de decir: Señor, yo te toqué, porque la cultura marcaba que era inmunda y que tenía que estar afuera de la ciudad. Esta mujer, yo me la imagino temerosa de responderle a uno que sabía que la iba a sanar y de decir: pues yo, porque sabíamos que podía recibir muerte. Sin embargo, el Señor Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Y viene alguien y le dice a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor Jesús atiende y le dice y voltea: no te preocupes, tu hija vive. Y aún así el Señor Jesús en ese momento le dijo a esta mujer: vete en paz, y siguió atendiendo la necesidad de Jairo. Y vemos cómo la necesidad de Jairo fue atendida de una manera diferente a la del oficial de Capernaum. A ambos se les estaba muriendo un hijo. Yo sé de lo que estaba viviendo este hombre. Yo sé lo que es llegar con un hijo al servicio de urgencias teniendo una necesidad y de un segundo a otro pasar tu hijo a terapia intensiva porque se te está muriendo. Yo sabía y le decía: Señor, qué angustia, yo lo viví. ¿Te imaginas, Señor? Y si yo nada más hubiera escuchado de ti: no te preocupes, tu hijo vive. O me hubieras dicho: si no ves señales y prodigios, no creerás. Pero a veces es muy difícil pasar solamente una noche oscura con una sola palabra. Porque a veces cuando tú estás en medio de esas circunstancias, de ese tiempo difícil, y te lo digo por experiencia, y llegas y el maestro no contesta, y lo único que tienes es una palabra que sostiene tu vida. Y no hay gozo, no hay alegría, porque tú estás más enfocado en tus circunstancias, estás más enfocado. Pero dice la Escritura que este hombre solo recibió la palabra, la creyó y se fue. Hubo una gran diferencia. Creyó la palabra y se fue. Versículos 51 y 52, por favor. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Y hay dos cosas importantes en esta narración de la Escritura, en esta historia. Dice la Escritura que él era un oficial del rey. Un oficial que tenía un rango importante en el reinado de Herodes Antipas. Entonces, de acuerdo a la cultura, cuando un oficial necesitaba algo, siempre mandaba a sus siervos. No iba directamente él a hacer las cosas. Sin embargo, era tan grande la necesidad de este hombre que él decidió tomar esa angustia, esa preocupación y él mismo ir en busca del Señor Jesús. Y también algo que vemos, y de acuerdo ahorita a lo que vamos a leer la Escritura, es que en ese tiempo se manejaban dos usos horarios: el horario romano y el horario judío. Pero en este hecho, Juan está relatando la historia en el horario romano, de acuerdo a lo que sus siervos le contestan al oficial. Y dice la Escritura: tu hijo vive, y el hombre creyó.
El hombre equivale a que tomó la palabra, la atesoró y se fue y creyó. No recibió lo que él esperaba. No recibió lo que él quería que sucediera en ese momento. Porque en medio de una situación difícil, en medio de una circunstancia difícil, ¿qué es lo primero que nosotros quisiéramos ver si está Jesús ahí? Pues que Jesús mismo atienda a tu necesidad. Que Jesús mismo vaya y responda a tu oración o a tu clamor y ese milagro suceda, ¿cierto? Pero este oficial solamente dice la Escritura que recibió una palabra, la creyó y se fue. Y ya ha habido congresos, ha habido reuniones poderosas, como yo les decía, en las cuales tú y yo podemos recibir un milagro. Hay un llamado, el profeta viene, ora por ti, lo ha invitado especial, algo sucede, hay revelación, hay poder, te caes, ríes, te gozas. Pero cuando Dios te hace pasar una noche oscura y lo único que te da es una palabra y tu vida depende solamente de esa palabra, no tienes de dónde agarrarte como este oficial. Este oficial lo único que tenía y que su esperanza era de que el Señor Jesús directamente fuera hasta su casa, lo único que en ese momento tenía era una palabra que lo sostenía. Una palabra que tuvo que caminar con ella porque dice la Escritura. Versículo 52, por favor. Entonces él preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces equivale que este hombre, desde donde estaba el Señor Jesús, tuvo que regresar a Capernaum caminando una noche oscura. Y el tiempo geográfico de ese entonces pues no es como el de ahora, que te puedes trasladar en carro, en avión, no sé, en otros medios de transporte. En ese tiempo él tuvo que caminar un camino, un desierto de empedrado, de arbustos, de cardones, una noche oscura con solamente una palabra. Tuvo que recorrer aproximadamente de 28 a 30 kilómetros para regresar a su casa. Y solo llevaba una palabra que le decía, tu hijo vive. Este hombre yo me lo imagino toda una noche caminando, angustiado, cansado, con los pies lastimados, porque en ese entonces el calzado era muy delgado. Era de una suela muy fina. No es como ahora que tenemos hasta botas especiales para caminar en las piedras, en la tierra, o unos tenis para correr, que ya ahora hay diferentes tenis, ¿no? Que si los quieres para saltar, que si... No, este hombre llevaba un calzado muy fino y caminó una noche de empedrado, una noche de cardones, una noche oscura, solamente con una palabra. Y qué difícil fue, yo me imagino, para este hombre que realmente caminar con esa angustia de saber si regresaba y la palabra había hecho su obra. Qué difícil era para este hombre, yo me lo imagino caminar, porque realmente yo te voy a ser sincera, esta historia a mí me llevó en el tiempo que mi esposo y yo padecimos con nuestro primer hijo. Y decía que solo hubo una palabra. Qué difícil es cuando tú estás velando a tu hijo y lo único que recibes del Señor es una palabra. Y es una noche oscura, una noche donde hay más dolor que más gozo, que hay más dolor, más angustia, porque el Señor sientes que no te escucha. Y velando a tu hijo solo hay una palabra, te voy a dar hijos. ¿Tú te imaginas? Yo en ese momento ni siquiera me interesaba volver a tener hijos. Eso creo que era lo menos que yo quería en mi vida. Y yo me imaginaba a este hombre solamente caminar una noche oscura en medio de un desierto, en medio de un empedrado, con unos pies lastimados, cansado. Él tuvo que caminar 28 kilómetros con esa necesidad y con esa angustia de que si su hijo vivía o no. Pero dice la Escritura que este hombre creyó la palabra y se fue. Y déjame decirte, yo en este tiempo estoy viviendo promesas que Dios me dio antes de casarme, siendo soltera, cuando llegué a su conocimiento. Y también estoy disfrutando de otras que me dio de casada. Y estoy disfrutando la palabra que Él me dio en una noche oscura. Tengo ahí 2 guerrilleros que se oyen que andan gritando y saltando porque es una promesa y una palabra que Dios me dio. Pero yo en ese entonces no la entendía.
Esa noche, en esa noche oscura, yo no entendía lo que Dios me estaba hablando. Yo no me quiero imaginar cómo estaba este oficial. Porque solamente él recibió una palabra: tu hijo vive. Y muchas veces las circunstancias y como obra Dios en nuestra vida no son las mejores ni las que tú y yo nos esperamos. Yo en este inicio de año yo le decía: Señor, otra vez COVID. Señor, me recupero una semana, mis hijos todavía no están bien de salud y ahora las escaleras. Señor, ¿o te equivocaste con lo que tú hablaste a mi vida? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Porque hay tantas palabras y tantas promesas que yo sigo esperando, Señor, y la noche es oscura. Y la noche es oscura y seguimos viviendo un tiempo oscuro, familia. Pero el Dios que sustenta los cielos y la tierra y que con el poder de su palabra la creó es el mismo Dios. Yo he entendido en este tiempo que es el mismo Dios que soltó las promesas a tu vida y a la mía, y Él está obrando. Dice la Escritura que este hombre ya venía de regreso a su casa y que aun cuando él estaba acercándose vinieron los siervos hacia él y él les preguntó: ¿a qué hora? Yo me lo imagino que angustiado él no esperaba ni siquiera que le dijeran la noticia: no te preocupes, tu hijo ya está sano, ya está bien. Porque en ese momento es crucial. Ese momento es crucial de saber si su hijo estaba viviendo o no. Pero dice la Escritura que lo primero que este hombre preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Este hombre no llegó a abrazar a su hijo, no llegó a cambiarse la ropa o a bañarse. Lo primero que preguntó este hombre fue: ¿a qué hora? Y sus siervos le dicen: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y veamos que el número 7 nos habla de perfección, nos habla de algo perfecto. Entonces equivale que a la hora perfecta en el cual el Señor Jesús soltó la palabra, este joven empezó a sanar. Ni tarde ni temprano, sino a su hora perfecta. Y tú te preguntarás: Señor, ¿cuándo voy a ver lo que tú hablaste sobre mis hijos? Señor, ¿cuándo voy a hablar lo que tú hablaste sobre mis finanzas? Señor, ¿cuándo voy a hablar lo que tú hablaste sobre mi salud, sobre mi matrimonio, sobre mi trabajo, sobre mi casa? A la hora perfecta. Ni tarde ni temprano, a su hora perfecta. Porque dice la Escritura que ayer a las 7 comenzó a estar mejor. Juan, ahí mismo el versículo 53, por favor. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que la hora perfecta es la hora del Señor Jesús. Dice que no llega ni antes ni después. Que cuando el Señor soltó la palabra, equivale a que Él se da a sí mismo para poder hacer su obra perfecta. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra y la palabra es el Señor Jesús. Entonces en ese momento cuando el Señor le dijo: tu hijo vive, y cuando Dios te da una palabra, Él se da a sí mismo y la palabra comienza a obrar. Ni tarde ni temprano, en el momento que la palabra sale de los cielos y de la boca del Señor Jesús, Él mismo está actuando la palabra y la promesa que Él ha hablado por tanto tiempo a tu vida y a la mía. No llega ni antes ni después, ni tarde ni temprano. Él llega a la hora perfecta, porque dice que cuando Él preguntó a sus siervos a qué hora comenzó a estar mejor, le dijeron: a las 7. Ayer a las 7 comenzó a estar mejor, en la hora perfecta de nuestro Señor Jesús. A la hora en que Él habló la palabra, este hombre entendió que el Señor comenzó
actuar. Entonces equivale que lo que Dios ha hablado de restaurar tu matrimonio, Él ya lo está haciendo. Cuando el Señor habló de restaurar tu salud, de que Él es el que sana tus heridas, Él ya lo hizo. Él ya está obrando. En ese momento, cuando Dios dice que va a obrar en tus finanzas, en tu trabajo, Él ya está obrando, porque se dio a sí mismo para hacer su obra perfecta, a la hora perfecta sobre tu vida y la mía. ¿Qué es lo que dice la Escritura que hizo este hombre? Solamente creyó la palabra. ¿Cuál es tu trabajo y el mío? Creer la palabra y aferrarte como este hombre lo hizo, que aunque la noche sea oscura, que aunque las circunstancias vayan contrarias a lo que el Señor te ha prometido, la hora perfecta del cumplimiento de sus promesas no tarda porque Él está obrando, la palabra está actuando. Él comenzó a actuar cuando salió de su boca que te iba a bendecir. Y hoy en esta reunión, aunque las circunstancias para Jaboc, para la familia, no hayan sido fáciles en este inicio de año, familia, yo te quiero pedir que en este día salgamos diferentes. Que no salgamos abrazando la necesidad, que no salgamos abrazando el problema, la amargura, la frustración, porque no hemos visto lo que Dios nos ha prometido. Que salgamos, al contrario, abrazando cada promesa y cada palabra, porque Él ya está obrando. Él va delante de nosotros. El suceso diferente con Jairo es a este oficial es porque hay una palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana, y es creer que Él ya hizo las cosas, que aunque no sucedan, aunque mis ojos no lo vean, aunque no sean como esas palomitas que meto al microondas, Él soltó la palabra, y aquel que sustenta la tierra y que tiene el poder con su palabra, Él está obrando y Él está preparando y el momento perfecto para que tú y yo recibamos y veamos por completo la palabra que Él ha hablado. Juan 4, 53 y 54, por favor. Dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal se hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y podemos ver algo importante que dice: creyó él y toda su casa. Creo yo y cree toda mi casa. Cree la iglesia las verdades reveladas de Dios y cree una colonia. Cree la iglesia lo que el Señor ha hablado y cree una nación y una ciudad completa. Entonces, en este tiempo, algo que el Señor me ha estado hablando, y yo busqué qué significaba la palabra creer. Y dice: tener fe en las verdades reveladas de Dios. Equivale a que tú y yo tenemos que caminar en un constante creer. Que la fe tiene que ser ese estilo de vida en el cual tú y yo caminamos, porque cuando Dios me dio una palabra y te dio una palabra, esta comenzó a actuar. Y si yo la creo y si yo la empiezo a aferrarme a esa palabra, esta palabra dice la Escritura que está comenzando a actuar. Que cuando salió de la boca del Señor, esta palabra en que comenzó a actuar. Entonces, ¿cuál es mi labor? Es creer que el Señor tiene el control de todo, que el Señor lo habló y que Él lo prometió y que Él lo va a cumplir. Ese es tu trabajo y ese es el mío. Creer para que mi familia crea que las verdades de Dios reveladas a mi vida son una realidad. Creer para que el mundo, la colonia, mis amigos y la nación entera
que en este tiempo crea que Jesús aún existe y que su palabra es verdad, que hay verdades reveladas y que hay gente que de oídas le conoce y que aunque conozca la palabra del Señor solamente de oídas, que nosotros creamos con esa fe como lo hizo este oficial, que abracemos la palabra, que creamos en la palabra, que caminemos en la palabra, porque ese es mi estilo de vida, tener fe y creer en la verdad que Dios ha revelado, porque dice, creyó él y creyó toda su casa. Creo yo, creé mi casa. ¿Crees tú? Cree tu casa. ¿Crees tú? Creen en tu trabajo, porque tú vives como un hijo de Dios. Porque tú vives las verdades reveladas de Dios. Aunque yo no entienda nada y aunque yo no vea nada y aunque la noche siga siendo oscura, tengo que seguir creyendo que Dios está obrando, creyendo que Dios lo va a hacer. Ese es tu trabajo y el mío, familia, creer en este tiempo. Que venga lo que venga, tenemos que seguir creyendo en el Dios que tiene con sus manos sustentada la tierra y los cielos y no se le escapa nada ni nadie. Tenemos que creer. Es un tiempo de creer que Dios ya obró, creer que Dios ya hizo en mis finanzas, creer que Él ya me dio un trabajo, creer que Él ya me dio una sanidad, creer que la obra ya la hizo en mi matrimonio, creer que Él ya obró en mis hijos. Ese es tu trabajo y el mío, familia. Esa es la palabra, caminar en fe, que aunque las cosas vayan contrarias, yo tengo que creer en las verdades reveladas de Jesucristo. ¿Me acompañas? Por favor, grupo de alabanza, ¿me puede acompañar, por favor? Y mientras el grupo sube y empieza a tocar, ¿por qué no te pones sobre tus pies? Y ahí mientras te pones sobre tus pies, yo no te voy a pedir que cantes, no te voy a pedir que levantes tus manos. Lo que en esta hora yo te voy a pedir es que comiences a abrazar, pero haz un acto profético. Abraza la palabra, abraza la promesa. Y hay muchas palabras que tú y yo hemos enterrado. Hay muchos sueños que tú ya enterraste. Empiézalos a desenterrar. Empiézales a quitar el polvo y empieza a abrazar la palabra. Empieza a abrazar la palabra y decirle con tus propias palabras al Rey de Reyes y Señor de Señores: yo creo. Yo creo que la promesa que tú me diste hace tiempo y que aunque yo me equivoqué una y otra vez y pienso que tú no lo vas a hacer, yo la desentierro, la desempolvo, la vuelvo a tomar y la abrazo creyendo, Señor, que tú la vas a cumplir. Que aunque fuere ya viejo, Señor, y han pasado muchos años, yo abrazo la palabra y creo, Padre, que tú lo vas a hacer. Haz ese acto profético. Comienza a abrazar la palabra. Recuerda lo que Dios te ha hablado. Recuerda lo que el Padre te ha dicho y te ha prometido y comienza a abrazarla. Comienza a abrazarla, que tus brazos puedan sentir la promesa y tu corazón pueda creer fielmente que el Padre que sustenta los cielos y la tierra y que comenzó la obra, Él lo va a hacer. Él la está perfeccionando en ti y en mí. Señor, en esta hora, Padre,
En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que traigas a memoria de mis hermanos, que ahí donde ellos están, en sus casas, nos están sintonizando por la radio, por Facebook, tú les reveles cada promesa que has hablado y que la abrazamos en esta hora tan fuerte, Señor, tan fuerte, papá, tan fuerte, Señor, que lo que tú has prometido, Señor, de que mi casa y yo serviremos a Jehová, papá, yo abrazo en esta hora esa promesa, Señor. Yo abrazo esa promesa, Señor, que por tus llagas todos hemos sido curados, papá. Yo abrazo esa promesa, Señor. Yo abrazo en esta hora, Padre, esa promesa, Señor, de que, Padre Celestial, tú vas a proveer todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Que lo que tú prometiste, Señor, en el momento que me aceptaste como tu hija, papá, yo creo que lo voy a ver cumplido, Señor. Que aún, Padre, mis ojos les falta por ver cada palabra que has soltado, Señor, que has bendecido, papá. Yo lo creo en esta hora. Yo creo en este tiempo, Señor, que lo que tú has hablado, Señor, va a llegar a la hora perfecta, papá, porque el cumplimiento de tus promesas, Señor, está más cerca. Que aunque la noche sea oscura, el Dios que sustenta mi vida, Señor, no me ha soltado, Señor, y que no me voy a ir de este lugar hasta no ver tu propósito cumplido en mi vida, Señor, porque lo que tú hablaste, Señor, tú lo cumples, papito hermoso. Ay, dile con tus propias palabras, ay, dile con tus propias palabras. Dile con tus propias palabras que te aferras, que en esta noche eres aquel que decide levantarse y tomar la promesa, abrazarla y aferrarte a ella, porque Dios todo lo va a cumplir. Todo lo que ha hablado lo va a cumplir. Todo lo que te ha dicho Él lo va a cumplir. Él ha hablado y ha dado una promesa, y que en ese vientre, mujer, lo que Dios dijo sobre tu vientre, Él lo va a cumplir. Lo que el Señor habló sobre tus hijos, aunque ellos no te escuchen, su obra perfecta la va a hacer sobre de ellos. Aunque veas que no hay esperanza en tu matrimonio, en tus circunstancias, Dios está obrando. Él está obrando. Se dio a sí mismo para restituirte. Se dio a ti mismo para estar en medio de tu necesidad. Tenemos un Dios que no miente, un Dios que es perfecto y que es poderoso, y el poder de su palabra es más grande que tú y que yo, y que no lo podemos razonar. Él lo va a hacer, familia. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Yo sé que tu plan para mí está bien. Pido cumplir tu propósito en mi vida. Me someto a ti, mi Rey. Seas tú mi todo a ti. Otra vez, Dios, heme aquí. Sé que tu plan para mí está bien. Te pido cumplir tu propósito en mi vida. Espíritu Santo, ven y desciende. Ven y desciende y llévanos a otro nivel de fe. Llévanos a salir de este lugar con ese otro nivel de fe, creyendo que tú eres el Dios que lo sustenta todo, que tú eres el Dios que cumple su promesa. Llévanos pues, que nuestros ojos sigan siendo puestos en el creer en tu obra perfecta. Me
Señor, llévanos a creer, Espíritu Santo. Llévanos a creer y que ese nivel de fe aún sea mayor. Que cada día sea mayor y que aún, Padre, podamos traspasar, Señor, la mente. Que podamos traspasar lo posible, Señor, porque tú eres ese Dios de imposibles, papá. Que podamos traspasar, Señor, aún las circunstancias, creyendo que tú te manifiestas en poder, en gloria, papito hermoso. Espíritu Santo, desciende con otro nivel de fe. Ven y desciende, Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende con ese otro nivel de fe para alcanzar lo inalcanzable, para seguir aferrándonos a tus promesas y confiando, Señor, que tú lo harás. Así es, papá. Por eso en esta hora nos rendimos a ti, Señor. Rendimos a ti. A ti y te damos toda la gloria y la honra por lo que tú has hecho. Gracias por tu palabra, Padre. Enséñanos, Señor, a caminar en fe y llévanos a una medida de fe que nunca, Padre, hemos imaginado. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues quedamos despedidos. Muchísimas gracias. Dios les cuide, Dios les guarde en el inicio de la semana. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Ponga en sus corazones paz y que esta semana tengan una semana muy bendecida. Y declaramos sobre su casa, sobre cada uno de ustedes, sobre su trabajo, sobre sus negocios, Barak Bará, Rabá, Rabá. Bendición sobre bendición, abundantemente, abundantemente. Quedamos despedidos. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Y quien no nos vemos el martes, nos vemos el martes. Estamos despedidos. Bendiciones, hermanos.